La telemedicina es el tema del día de hoy. Justamente vamos a recibir nuestra invitada, quien es representante de A Tiempo y además médico pediatra. Se trata de la doctora Mildred Machado. Un gusto recibirla. Bienvenida. Hola Daniela, buenas tardes. ¿Cómo Gracias estás? por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar porque ya son muchas las empresas que se han incorporado y se han unido, han hecho alianzas para poder ayudar a los pacientes de nuestro país. Y la pandemia nos enseñó a quedarnos en casa y estar en un mundo poco más encerrado. Y también nos ayuda una dinámica que es la telemedicina, que ya existía, pero tomó como mucho más auge en este tiempo. Porque a pesar de que ya podemos salir a la calle, podemos estar en nuestras actividades, la telemedicina sigue siendo tan importante. Es correcto. Bueno, fíjate que hay algo muy curioso y es que la telemedicina surge desde aproximadamente el siglo XIX y en el año de 1837 cuando inventan el telégrafo. O sea, ya había una comunicación de lo que eran las imágenes en ese momento y ha sido una herramienta que siempre ha existido, pero ha tenido mucho auge, sobre todo con la pandemia. En nuestro país, sobre todo, ha representado un reto debido a que todavía pues, existen personas que no creen en este método, por así decirlo. Es una herramienta sumamente eficaz. Es una herramienta innovadora que, por supuesto, permite la consulta a distancia o, por lo menos, generar unas herramientas para una impresión diagnóstica más certera, tomando en cuenta que así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Por supuesto, además existe algo que se llama el historial clínico o la clínica del paciente. ¿Qué tan certero puede ser un historial clínico para poder dar un diagnóstico, por ejemplo, vía telefónica? Eso depende de muchos factores. Primero es importante recalcar que, por supuesto, hay muchas herramientas para llevar a cabo una telemedicina, tanto por un simple mensaje de texto, por una llamada telefónica, hasta incluso una llamada en tiempo real, que es una videollamada. Realmente también hay que tomar en consideración que hay cuadros que pueden ser tratados a través de estos servicios y hay cuadros que tienen que obligatoriamente ser tratados de manera presencial. Por supuesto, por ejemplo, muchas veces estamos acostumbrados no solamente a que nos pregunten cómo nos sentimos o qué estamos sintiendo, sino que tengamos una evaluación física, que nos revisen los ganglios, que de repente nos vean el oído, saca la lengua, nos escuchen el corazón, y nos escuchen los pulmones. ¿Cómo se sustituye esto? Bueno, realmente no hay manera de sustituirlo porque la semiología es algo que entra dentro de la formación médica, pero sí a través de esta herramienta que para mí como médico es una maravilla, la telemedicina, es una herramienta que nos permite crear mediante el relato del paciente e incluso ver al paciente, nos permite crear una impresión diagnóstica y orientarnos hacia un diagnóstico más certero, valga la redundancia. Como te dije, hay cosas que pueden ser tratadas y hay cosas donde nosotros como médicos decimos no, realmente sospecho, por ejemplo, un dolor abdominal. Ahí, dependiendo de la localización del dolor, nosotros podemos orientarnos y encender nuestras alarmas. Simplemente, o esto lo puedo tratar de acuerdo a las horas de evolución, de acuerdo a la clínica que el paciente presenta, o esto definitivamente es una emergencia y debo indicarle al paciente, por supuesto a través de nuestras herramientas, que el paciente debe dirigirse a un centro para completar todo el proceso de ¿Qué sí se diagnóstico. puede atender a través de la telemedicina, por ejemplo? Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, infecciones de piel. O sea, es un diagnóstico muy certero porque es algo que nosotros estamos viendo. ¿Okay? Hay problemas como patologías respiratorias que no se pueden tratar por telemedicina porque amerita una de las herramientas semiológicas que es la auscultación. Hay otras clínicas como por ejemplo cuadros respiratorios superiores, rinorrea hialina, un dolor de cabeza, un malestar general, cosas que dependiendo del cuadro y de la evolución, sepamos nosotros, identifiquemos que pueden ser manejadas. El reto hoy en día para los especialistas en la medicina y la telemedicina al llegar al COVID, porque muchos cuadros respiratorios o infecciones virales tienden a tener síntomas similares al COVID. ¿Cómo hacen para diferenciarlo? Tienen que mandar a hacer una prueba, pero ¿cuándo deciden mandar a hacer la prueba? Correcto. Por lo general, cuando el paciente ya tiene más de 72 horas de evolución con la clínica y dependiendo de la severidad del cuadro, porque hay cuadros que se pueden instalar de manera muy leve, de manera muy sintomática y nos tiende a confundir con muchas otras patologías, con otros cuadros virales como una simple influenza, o sea, esos cuadros gripales clásicos. Pero ya dependiendo de el cuadro clínico que el paciente presente y la severidad con el que se instaura, ya nosotros podemos decir
es hora y es momento de estudiar para descartar este cuadro y, por supuesto, hacer el debido trato que no puede completarse por telemedicina. Porque muchos virus no se han ido, han estado presentes insistiendo con el COVID. Entonces ahora, cuando empezamos a sentir esos síntomas, decimos, tengo COVID, ¿será COVID? O sea, es complicado. Por eso le preguntaba cómo hacen ustedes, cómo logran. El COVID ha generado mucha alarma. De hecho, ha sido un reto porque todo paciente ya simplemente con dolor de cabeza, rinorrea y hialina, o sea, congestión nasal, y el dolor de garganta, el clásico dolor de garganta, ya crea alarma en los pacientes. Claro, y por eso yo decía en la introducción también que el COVID vino a intensificar la telemedicina, porque ya existía, incluso a tiempo, ya tiene tiempo en el mercado realizando también telemedicina y esas suscripciones para que el paciente también pudiera tener alcance de una llamada o de repente, como nos dice usted, un mensaje, tener algún tipo de respuesta domiciliaria. Es correcto. De hecho, bueno, a tiempo para mí es una maravilla porque a través de sus herramientas tecnológicas nos permite acceder a la atención del paciente de manera inmediata y, por supuesto, brindarle al paciente esa seguridad que necesita mediante las debidas orientaciones, porque eso también es otra cosa muy importante. A raíz de la pandemia, a raíz de cualquier cuadro, ¿qué persona no se alarma por algún síntoma que presente? Entonces, esto es muy importante también. Muy importante. Además de tener una atención digital, vamos a llamarla así en sus diferentes aristas, ¿qué otras opciones tiene el paciente, por ejemplo, al tener acceso a este tipo de telemedicina? Ok, bueno, el paciente una vez inicia, se hace lo que es una telemedicina o una atención inicial. En este momento el médico considera si realmente amerita o es candidato para una telemedicina o por el contrario, de acuerdo a la identificación de los problemas, el paciente debe ser dirigido a un centro. En caso 1 o caso 2, independientemente, los médicos de tiempo siempre van a estar disponibles y van a hacer un seguimiento para estos pacientes con el fin de brindar, primero, vigilar la evolución del paciente y segundo, brindar un seguimiento y, por supuesto, un acompañamiento del paciente hasta el momento en el que presente resolución de su cuadro. Curiosidades que surgen. Por ejemplo, Arnaldo dice, en caso de emergencia cardíaca, como por ejemplo la sospecha de un infarto, ¿se puede atender por la telemedicina? Definitivamente no, pero sí el médico orienta al paciente o al acompañante en este caso, porque es muy difícil que un paciente consulte realmente en un estado crítico, pero sí al familiar en las medidas que debe tomar o el soporte que debe en este caso aplicar para hasta el momento en el que llega al centro de salud. ¿Se puede aplicar telemedicina a todas las edades? Sí, definitivamente sí. Sobre todo en la rama pediátrica, que es en la que me especializo, es un tema un poco delicado porque hay un periodo que nosotros llamamos periodo gris del paciente, del lactante menor, pero sí podemos brindar lo que es orientación en cuanto a lactancia materna, aquellos mitos que tienen las madres en cuanto al crecimiento y el desarrollo del paciente y, por supuesto, en el caso del adulto mayor, del paciente de la tercera edad, también es un tema un poco controversial porque debemos tomar en cuenta todos esos factores, tanto la edad como si tienen alguna patología adicional, hipertensión, diabetes, etc. Cuando lo direccionan a la atención ya hacia un consultorio, un centro especializado, ¿cómo hacen? ¿Hay suscripciones también para tiempo? Sí, hay suscripciones de atención, centros APS, atención primaria en salud, donde hay algo muy importante. Si es un caso de emergencia, evidentemente en este momento no contamos con esa herramienta todavía, pero si es un caso de que pueda ser, por ejemplo, yo evalúo un paciente y considere que debe ser atendido por un especialista, sí tenemos una red de convenios con atención primaria en salud. ¿Por qué unirse dos empresas como A Tiempo y Locatel? Realmente los beneficios son maravillosos. O sea, el simple hecho de que el paciente pueda ser atendido en tiempo real y que en un corto tiempo se genere las indicaciones y un informe, que el paciente pueda acudir a un Locatel y retirar sus medicamentos, considero que ha sido un proyecto maravilloso porque es todo el plan completo a través de un mismo servicio. Sí, le preguntaba esto porque siempre estamos viendo cómo de repente nos indican, bueno, tómate esto o este es el tratamiento por tantos días, pero por ejemplo el paciente se siente mal, está en casa y probablemente pueda estar solo en casa. Entonces esa ayuda para que lleguen los medicamentos a casa también es como un plus, ¿no? Es correcto. O sea, es un beneficio muy importante, de verdad que, y sobre todo pues el objetivo que tiene A Tiempo y Locatel de llevar salud a todos los rincones y a todos los hogares de Venezuela.
Cuando hablamos de la telemedicina, usted nos dice que, bueno, sí existen muchas cosas positivas, pero ¿cuáles son esas cosas positivas que podemos rescatar? Sobre todo el tratamiento oportuno de ciertas enfermedades o el simple hecho, o sea, hay algo muy importante que debemos considerar y es que el paciente muchas veces tiene alguna dolencia o tiene alguna preocupación y el trayecto en el que él toma la decisión de acudir a un centro de salud pasa mucho, el paciente piensa que el transporte no tiene el tiempo, etcétera. El tener esta herramienta tan importante en el cual el paciente toma la decisión de inmediato de salvar sus dudas a través de una telemedicina, o sea, la atención oportuna, la prevención de enfermedades, la prevención de las complicaciones y, por supuesto, brindar prevención y orientación en cuanto a materia de salud. Mildred, doctora, ¿cómo la pueden contactar? A través de mis redes sociales, ¿okay? Doctora.mildredmachado y a través del correo electrónico. ¿Cuál es su correo, doctora? Es mildredmachado83@gmail.com. ¿Las redes de A Tiempo cuáles son? Las redes de A Tiempo es atiempo.online y locatel.atiempo.online. Perfecto, gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Gracias a ti, Daniel. La doctora Mildred Machado, médico pediatra y además representante de A Tiempo, nos estuvo acompañando, pero al regreso nosotros vamos a recibir a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Se trata de Rubén Breto, quien es el director de Relaciones Institucionales de Locatel y nos va a hablar un poco de cómo se conjuga también la tecnología con el área de la salud, cómo realmente estas herramientas nos ayudan a avanzar en pleno siglo XXI en esta área. Recuerda nuestras redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas, conectados en Instagram Live. Volvemos.